Veo que todavía están todos conectados, lo cual me alegra muchísimo. También comer. Bueno, denme un segundito. Tú no vas a volver. Ahora sí. Bien, les comparto de nuevo la pantalla. Bueno, te decíamos les repito de nuevo el tema de sociedad colectiva en comandita simple y sociedad de capital e industria. Son tipos de sociedades que prácticamente están absolutamente en desuso porque es una mezcla de cosas que la verdad que les digo, si hay gente dentro de los 35 años más o menos que tengo yo de experiencia en este tema, si he visto 5 como mucho de esas sociedades, porque ya prácticamente ya no se usan más. Pero bueno, lo mencionamos porque está previsto dentro de la ley ese tipo de sociedades. ¿Cuál es la característica de esta sociedad? Existen 2 socios, unos socios comanditados y el socio comanditario. El socio comanditado responde a lo mismo de la sociedad colectiva y el socio comanditario lo que hace es el aporte de capital. También designan un administrador, el administrador tiene que ser un socio comanditado. Obviamente que si es el socio comanditado se asemeja al de la sociedad colectiva, también se asemeja al grado de responsabilidad que tiene esa sociedad, ese administrador respecto de los terceros, es decir, tiene solidaria, subsidiaria e ilimitadamente responsable, ¿no? En cambio, el socio que aporta únicamente el capital, su responsabilidad está hasta el aporte de capital, O sea que ya van a ver ustedes, es una mezcla de cosas que prácticamente, les vuelvo a repetir, no se están en desuso ese tipo de sociedades, ¿no? Lo mismo el de capital e industria, digamos, hay un socio que presta el capital, otro socio presta el trabajo, con lo cual también es muy similar a la sociedad comandita simple. También hay una sociedad comandita por acciones, en donde la inversión de capital se hace a través de acciones. Pero, les vuelvo a repetir, son tipos de sociedades que prácticamente han quedado en desuso. Ahora sí, entramos a dos tipos de sociedades que son los que mayormente se ocupan, ¿no? Y que a ustedes les va a interesar mucho más, ¿no? La sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Son las más conocidas, ¿no? Sociedad de responsabilidad limitada, el capital social, o sea, características. El capital social se divide en cuotas sociales. La ley establece un número limitado de socios. Es hasta 50 socios. O sea, no puede ser una sociedad de responsabilidad limitada de más de 50 socios. Socios tienen la representación frente a terceros, está dada por un gerente, así se llama el representante legal de la SRL. Son gerentes, no son presidentes. Presidente es el de una sociedad anónima. En el caso de una SRL es el gerente de la SRL, la persona, digamos, que tiene la representación legal
de la empresa, de una responsabilidad limitada. Obviamente, así como lo dice su título, los socios responden a la integración o hasta la integración de sus cuotas sociales. Hasta ahí, no más. O sea, con lo cual queda a salvo, digamos, el patrimonio particular de los socios. Ustedes verán que por eso es que el resto de las sociedades prácticamente no se utilizan. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, está en resguardo, digamos, el patrimonio particular de cada uno de los socios, ¿sí? Acá les dice, el órgano de administración y representación está a cargo de una gerencia, la cual puede ser unipersonal o plural, o sea, puede haber varios gerentes que obligan a la empresa, Puede haber varios gerentes, puede ser un gerente general, gerente de finanzas, gerente de marketing, gerente de producción. Esas son, digamos, las autoridades, las representantes legales de una SRL. Eso es fundamental. Obviamente que todavía, digamos, la teoría divide estas sociedades en sociedades de personas y sociedades de capital. Sociedades de personas es la que vimos nosotros recién, la colectiva, la comandita simple, esas son sociedades de personas. ¿Por qué le dicen sociedades de personas? Porque es mucho más importante el valor del individuo, el conocimiento del individuo, que el resto de las sociedades donde el legislador protege más a la inversión que al individuo. Protege más al inversionista que al socio en sí, ¿sí? Al individuo, como sería en el caso de una sociedad que no sea una SRL. En el caso de la SRL es una mezcla de lo que es la sociedad de personas y la sociedad de capital. ¿Por qué? Porque primero lo limita la cantidad de socios que pueden formar parte de una SRL, que dijimos ya 50 socios. Y por otro lado, existe el conocimiento entre los socios, ¿sí? Existe el conocimiento. Yo conozco al socio, a este socio, al otro, o sea, tenemos una amistad, o tenemos una amistad previa o no, somos parientes o no, pero hay un conocimiento, digamos, previo de lo que es el socio. Y generalmente esas empresas son pequeñas y medianas empresas, donde la figura personal de los socios tiene mucho peso dentro de lo que es la SRL. Por ejemplo, ha pasado muchas veces de que un socio de una SRL ha fallecido, por ejemplo, y era el socio que le daba el conocimiento, tenía el expertise de esa SRL. Con lo cual, prácticamente, aunque no desapareciera, lo hace de hecho, porque al desaparecer el socio que más sabe, el que tiene el conocimiento y demás, prácticamente desaparece la empresa, aunque legalmente podría llegar a continuar, ¿sí? Por eso el legislador hace como una mezcla acá en esa SRL de lo que es una sociedad de personas, como sería evidentemente una sociedad colectiva, y una SRL o una sociedad anónima en ambas puntos. Al medio se encontraría esta sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Bueno, y pasamos a lo que es una sociedad anónima, que es la sociedad más compleja de todas. ¿Por qué es más compleja? Porque el legislador, cuando redacta los articulados que hacen a la regulación de este tipo de sociedades, su visión, su prioridad, como ya les dije, es favorecer la inversión, y por lo tanto la protege. Protege el inversionista
en todo su articulado, ¿sí? El inversionista que está dentro de la sociedad y el inversionista que va a invertir dentro de la sociedad, ¿sí? Bueno, la sociedad anónima, digamos, obviamente que tiene que estar, como todas las sociedades, estar inscrita en el registro público de comercio, pasar por una inspectoría jurídica, todo su estatuto, el estatuto que decíamos recién, es digamos, es la partida de nacimiento de una sociedad anónima. En él se establecen los objetivos, el tiempo de duración de la empresa, su domicilio, la cantidad de socios, cómo va a estar compuesta o cuánto es lo que va a aportar cada uno de los socios, la cantidad de acciones que va a conformar su capital social, y ahí le estoy diciendo de que en una sociedad anónima el capital social está dividido en acciones, ¿no? En acciones que en valor o múltiplos de 100, se divide el capital social de una sociedad anónima. Por supuesto que el número de socios lo limita la cantidad de acciones que emita esa sociedad anónima, ¿no? No tiene la limitación que tenía la SRL. Acá los socios pueden ser la cantidad necesaria o la misma cantidad de acciones puede tener en socios. Órganos de representación y de administración. A ver, los socios, el órgano de representación legal está dado por el presidente de la sociedad anónima. Puede haber también un vicepresidente, que forman parte de un directorio. Un directorio es, digamos, lo que hablamos recién, el órgano administrativo de la sociedad anónima, y su representante legal frente a los terceros es su presidente, o, según lo establezca el estatuto, su firma acompañado de otro director o un vicepresidente. Eso lo designa, eso lo establece, los mismos, se establece en el estatuto, es decir, cómo va a funcionar la representación legal, digamos, esa representación legal frente a terceros, ¿sí? Para que la firma de esa sociedad anónima tenga su valor, tenga su valor. Como es una persona jurídica, las personas jurídicas tienen que ser representadas ante terceros por una persona física. Y en este caso es el presidente, ¿sí? El presidente. El presidente es elegido entre, ya no sé si lo dije, pero es elegido entre los miembros del directorio. El directorio es un organismo plural, donde también el número de directores está establecido en el estatuto. El estatuto también establece, digamos, qué duración en el cargo tienen esos directores. Si no lo dice el estatuto, la duración es hasta 3 años y puede ser renovada indefinidamente, ¿sí? Ahora, ¿quién elige este conjunto de personas? ¿Quién lo elige? Le elige la asamblea de accionistas, que es el órgano, digamos, decisor de la empresa. Mientras el directivo, si uno hace un paralelo entre el Estado, la constitución del Estado Nacional con una sociedad anónima, el poder ejecutivo sería el directorio y su presidente, ¿sí? Y el poder legislativo sería la asamblea de accionistas, ¿sí? Como para hacer un paralelo de lo que es
digamos, la organización del Estado a nivel nacional y lo que es una sociedad anónima, como para que se den ustedes una idea. O sea que la asamblea de accionistas, digamos, establece todo lo que es la política, determina los objetivos, determina, es decir, los rumbos a dónde va la empresa, ¿sí? Y el presidente y su directorio es la mano ejecutora de esos objetivos, ¿sí? Eh, Obviamente que la asamblea de accionistas, ¿qué es lo que hace? Aprueba el balance anual. Todas las empresas dentro de la ley 19.550 están obligadas a tener una organización contable, están obligadas a hacer balances mínimamente una vez por año. Entonces, ¿qué función cumple la asamblea de accionistas? Además de la elección del directorio, es aprobar el balance anual de esa sociedad anónima. ¿Y qué significa aprobar el balance? Significa varias cosas. Significa aprobar la gestión del directorio, significa aprobar los honorarios del directorio, significa aprobar la distribución de utilidades, si es que las hay, o la absorción de las pérdidas cuando si eso ocurre. Por eso la función de la asamblea de accionistas es muy, muy importante. Se reúnen una vez, no vamos a entrar muy, muy en detalle en cuanto al funcionamiento de una sociedad anónima, pero, en el caso de la sociedad anónima existen varios tipos de acciones, algunas que tienen derecho a voto y otras que no tienen derecho a voto. Tienen derecho al dividendo o absorción de pérdidas, pero no tienen derecho a voto. Por supuesto que las asambleas las accionistas que tienen derecho a voto son los que votan y aprueban o no la gestión y el balance de una sociedad anónima. Por eso, a medida que las sociedades anónimas son más grandes, son mucho más complejas y bueno, en muchos casos se parecen, por eso hacía el ejemplo del Poder Ejecutivo Nacional, en muchos casos se parecen al Estado Nacional y al manejo del Congreso, porque tiene mucho que ver la política en cuanto y las luchas de poder dentro de lo que es una sociedad anónima. Obviamente que al dirigir los destinos de la sociedad anónima, el poder y la fuerza que hacen los accionistas dentro de una asamblea es muy importante, ¿no? Bueno, básicamente eso es lo que... existen algunas circunstancias particulares, por ejemplo, hay una figura, ¿no? Que se llama síndico. No todas las sociedades anónimas lo tienen, porque la ley permite, si la sociedad es una sociedad pequeña, una sociedad anónima, permite la exhibición de esa obligación, que es la existencia del síndico dentro de lo que es la actividad del directorio. Es como si fuera, digamos, una persona representante de los accionistas dentro de lo que es el directorio, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿El directorio no lo forman los accionistas? No, el directorio pueden no ser accionistas, ¿no? Lo mismo que pasa, por ejemplo, que haya una cosa que quedó ahí me quedó en el tintero en la SRL, los gerentes tampoco pueden ser, o se pueden ser socios como no pueden ser socios, pueden ser personas contratadas, ¿no? Y a eso era lo que me refería con la profesión de empresario, ¿no? Ese gerente que no es socio, pero que es su profesión ser gerente, es a lo que decíamos nosotros empresarios. Lo mismo pasa con estos directores, ¿no? No necesariamente el directorio está constituido por accionistas.
por supuesto que hay muchos que lo son, pero en la mayoría no son accionistas, cobran honorarios para su trabajo de director y presidente, obviamente, ¿no? Entonces el síndico el síndico es el representante de los accionistas en la asamblea de directorio. O sea, en las reuniones de directorio está el síndico que controla, digamos, es como una especie de informante, entre comillas, de los accionistas para ver qué es lo que hacen los directores, ¿no es cierto? Inclusive para tomar decisiones a tiempo, ¿no? No esperar a ver el balance, que puede ser un desastre, y ya es tarde, porque pasó 1 año y 4 meses, la sociedad, les digo, la asamblea tiene 4 meses a partir del cierre del balance para aprobar el balance. O sea que si el balance cierra el 31 de diciembre, la asamblea de accionistas tiene hasta hasta el 30 de abril para aprobarlo, con lo cual, fíjense ustedes, algo que pasó en febrero, marzo, imagínense todo el tiempo que tiene que pasar, 1 año y 1 mes para que se enteren los accionistas. Por eso esa es la función que tiene el síndico, ¿no es cierto? Les voy a repetir, ese cargo no lo tienen todas las sociedades anónimas, las pequeñas sociedades anónimas no lo tienen, no están obligadas, sí están obligadas aquellas que determinado volumen de ventas, etcétera, de capital, bueno, eso se va actualizando año tras año para esa posibilidad, ¿no? Bien, otra posibilidad que tiene la sociedad anónima, depende por supuesto de su volumen, es el hecho de participar en la bolsa de comercio, o sea, puede cotizar acciones dentro de lo que es el mercado de capitales, pero obviamente tiene que cumplir una serie de condiciones, tiene que ser una gran empresa, como para que a partir de esos números puedan y cumplir una serie de requisitos más que exceden este curso, ¿no es cierto?, como para hablar de eso, pero bueno, para que ustedes sepan, la única estructura societaria que puede participar en los mercados de capitales, es decir, ofrecer sus acciones en el mercado de capitales, es una sociedad anónima. No una SRL. Una SRL no puede cotizar en bolsa. Eso que quede bien en claro, ¿sí? Bueno, seguimos. Sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Bueno, esto tiene mucho que ver con la ideología política que tenga el gobierno de turno. Obviamente que hay gobiernos que son más intervencionistas, otros gobiernos que son menos intervencionistas. Obviamente que existe la posibilidad de que los estados a nivel nacional, provincial o municipal participen en una actividad económica, fundamentalmente porque piensan de que esa actividad tiene una característica o una necesidad que se llama una necesidad de bien común, o sea, el beneficio de la sociedad toda, el beneficio de todo el pueblo, digamos, en relación de que el Estado produzca determinados productos o servicios, ¿no? Por ejemplo, puede ocurrir el Estado debe tener más del 51% de su capital, puede tener todo el capital y ser una sociedad anónima con participación mayoritaria. Por ejemplo, en el caso de lo que es Asindar, que ahí en la producción
de acero ahí en la ciudad de San Nicolás. O sea, la producción de acero tiene es una actividad fundamental para la vida económica de un país. Bueno, eso es lo que considera el Estado, ¿no es cierto?, nacional. Los gobiernos hasta ahora han estado de acuerdo respecto de eso, la fabricación del acero puesto en manos de una empresa de mayoría estatal, lo mismo en la empresa Aluar, de la fabricación de aluminios allá en el sur, en Puerto Madryn. Es decir, empresa, puede ser, por ejemplo, la fabricación de armamentos, también, o la fábrica de pólvora. Bueno, hay toda una necesidad de una protección del bien común atrás de fundamentalmente de eso. YPF, ¿no es cierto?, se consideran actividades estratégicas para el futuro del país, con lo cual el Estado interviene, digamos, dentro de lo que es esas empresas para tener la posibilidad del bien común, ¿no? Bueno, acá lo que hablamos hace un rato, sociedad comandita por acciones, es lo mismo que la sociedad comandita simple, pero en este caso el inversor, o sea, el que aporte capital, lo aporta en acciones, O sea, el capital está constituido por acciones. Contrato de colaboración empresaria, la famosa JUTE, digamos, es la unión transitoria de empresa. Unión transitoria de empresa, hay varios ejemplos, ¿cierto? Que, a ver, puede haber algunos proyectos, algunas actividades donde una sola empresa no lo puede hacer, digamos, por su capacidad financiera, su capacidad económica, por sus activos, no le da, digamos, entre comillas, no le da el cuero como para asumir la responsabilidad de actuar o de realizar una actividad o un objetivo determinado por sí misma. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sin descuidar sus actividades habituales, se asocian empresas con el objetivo, un objetivo común. Una vez cumplido ese objetivo, desaparece la UTE. Ahora, esas individualidades, esas empresas individuales que se unen a esa UTE, siguen funcionando con su actividad habitual, ¿no? Por ejemplo, vamos a ejemplos. Un ejemplo de famosa UTE es la construcción de Yacyretá, famoso más por los niveles de corrupción que tuvo que por la obra. Yo no sé si ustedes conocen Yacyretá, pero es una obra descomunal en la cual los países Paraguay y Argentina se unieron para construir esta represa que está en el norte, norte del país, más precisamente en la provincia de Corrientes. Y bueno, como era una obra descomunal, se unieron varias empresas constructoras en una UTE que desaparece al finalizar la construcción, después de muchos años, de finalizar la construcción de esa represa. Sin ir más lejos, acá tenemos varios ejemplos dentro de lo que es la provincia de Córdoba. Cuando los socios del supermercado de Hiperlibertad negocian la venta de las acciones del supermercado y lo compra un grupo francés, que lo que negocian también es la distribución de las mercaderías. Ustedes saben de que el Hiperlibertad tiene varias sucursales, en Mendoza, en Tucumán, en Chaco, y con casas centrales acá, ¿no es cierto? Bueno, esa distribución antes la hacía el propio hipermercado. La hacía, tenían camiones propios, con choferes propios y demás. Entonces, ¿qué pasó cuando la venden a los franceses? Los franceses dicen, no, nosotros no queremos la distribución, háganse cargo otras personas para esto, ¿no? Bueno, termino con esto y después la próxima clase seguimos.
pero se terminará en 10 minutos, nos quedan 10 minutos. ¿Qué hicieron entonces dos empresas de acá de la ciudad de Córdoba, Transporte La Estrella y el otro Transporte, no me voy a acordar ahora, pero formaron, ¿no es cierto?, una UTE para transportar, para hacer todo el trabajo, digamos, de distribución de mercadería entre las sucursales del Hiperlibertad. Ese es uno. Un ejemplo bastante común dentro de la provincia de Córdoba es el transporte urbano en la ciudad de Córdoba, que también se forman UTE para prestar el servicio, es decir, varias empresas forman una UTE, cada una contribuye con colectivos para prestar el servicio. Bueno, y así hay muchas. Se termina el contrato, obviamente se termina la unión transitoria de empresas, ¿sí? Bueno, yo con esto, por ahora lo vamos a terminar, después vamos a seguir con las sociedades cooperativas y demás, sociedades, acá está también la sociedad de hecho, lo que habíamos mencionado al principio. Después, si ustedes quieren continuar con la lectura, nosotros ya el próximo lunes vamos a seguir y vamos a ir charlando respecto de lo que es la constitución de sociedades. Bueno, espero que les haya sido de su agrado. Entiendo de que por ser la primera vez estamos medios duros, pero bueno, todo se va aprendiendo, todo va va a ir mejorando a medida que vayamos avanzando. Ahora, hasta que se corten, leo algunos chats, ¿sí? Creo que hace referencia a los retiros de dinero que realiza el propietario para uso personal. No veo, se borra. Quería preguntar qué significa retiros particulares. Retiro de dinero, sí, exactamente, es retiro de dinero, retiros particulares, output, sí, exactamente. Son retiros particulares, es decir, una empresa, digamos, obviamente que los inversores de la empresa, ¿qué es lo que quieren hacer? Obviamente que ellos quieren utilidades, repartir beneficios, de eso se trata, ¿no? Si no, nadie invertiría, sería una donación, sería demasiado altruista. Entonces, la empresa que lo que hace, anticipa la posibilidad de esas ganancias, ¿no? Le da un anticipo y esos son los retiros a los que hago referencia ahí, ¿no? Dice Giuliano, dice, creo que hace referencia, él le contesta, bueno, bien, gracias Giuliano. Consulta, ¿cuál es la diferencia radical entre asamblea ordinaria y extraordinaria? Bien, buena pregunta. La diferencia está básicamente en el tema que tratan. Las asambleas ordinarias tratan temas ordinarios periódicos, es decir, lo que mencionamos recién, todo lo que es aprobación de balance, aprobación de la gestión, distribución de utilidades, todo lo que es habitual y lo que pasa año tras año. La asamblea extraordinaria casualmente trata temas que no son habituales. Por ejemplo, una distribución de utilidades no habitual, extraordinaria, o un pedido de aporte de los socios que sea extraordinario. Vamos a suponer, necesitamos construir una nueva planta para nuestra fábrica. Bueno, la asamblea de accionistas dice, muchachos, necesitamos poner más plata porque con la plata que tenemos no alcanza. Bueno, entonces arman una asamblea extraordinaria para tratar ese tema. También puede ser una asamblea extraordinaria el aumento del capital, de decir, bueno, a ver, yo tengo un capital de 500.000 pesos, necesitamos llevarlo a 1,5 millones. Bien, se arma una asamblea extraordinaria para tratar ese punto, que no es un punto que se trata todos los días, y se incorpora ese
ese tema en la asamblea extraordinaria. Exactamente, dice, me parece que la transportista que hacía referencia en el ejemplo de la UTE, exactamente, Transporte La Estrella y Rigar. Transporte La Estrella es una empresa de Jesús María y Rigar de acá de la ciudad de Córdoba. Sí, gracias Ángel, es exactamente así. ¿Puede repetir el significado de los conceptos subsidiaria, ilimitada y solidaria en sociedades colectivas? Sí, cómo no. Ilimitada, o sea que, empezamos por ahí, ilimitada es que el acreedor puede accionar contra, en el caso de una deuda impaga, puede accionar contra la totalidad, no solamente con el patrimonio de la sociedad, o sea, con lo que tiene de propiedad la sociedad, sino contra el patrimonio del socio, ¿sí? Del socio. O sea, puede, además de ejecutar la planta fabril, le puede ejecutar la casa, el auto particular del socio, ¿sí? Solidaria, puede ejecutar a cualquiera de los socios, a cualquiera de los socios, no importa, a cualquiera, ¿sí? Eso es solidaria. E ilimitada, por ejemplo, no alcanza mi casa, mi auto, y subsidiaria, no alcanza mi auto, mi casa, va contra, sigue con el socio, digamos, que tengo al lado, en cuanto, obviamente, en cuanto a patrimonio, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir subsidiaria, ¿sí? Cuando no alcanza el patrimonio de un socio, sigue con el patrimonio del otro. Vuelvo a repetir, solidaria puede ejecutar a cualquiera. Empezar por cualquiera, no por el que firmó, sino por cualquiera. ¿Sí? O sea, realmente una sociedad colectiva, no, es lo que decía hoy, no, prácticamente no, porque imagínense, un juicio que es muy común, un juicio de un empleado. Si el juicio le hace a un empleado, puede ir no solamente para cobrar esa indemnización por despido, me refiero por despido sin justa causa, puede ir contra los bienes de la sociedad y puede ir contra los bienes particulares de los socios. O sea, simplemente con una demanda de despido de un empleado. O sea, fíjense por qué no se usa en la sociedad colectiva, prácticamente. Lo normal es que, Román, un tocayo, lo normal es que le saque bienes a todos o solo a algunos. ¿Cómo se define eso? Se define en función al abogado. Obviamente que yo como abogado le voy a sacar al que tiene más plata, al que tengo yo más posibilidad de cobrar. Voy a empezar por ese. Si no, ¿me entienden? O sea, vamos a suponer que una sociedad colectiva esté constituida por 3 socios, José, Pedro y Daniel. Si Pedro tiene más plata que Daniel, voy a empezar por Pedro cuando, digamos, no, eso es solidario, se puede empezar por cualquiera. Puede empezar por Daniel, por José o por Pedro, pero empiezo por Pedro porque tiene el que tiene más plata. Ahora, si no me alcanza lo que tiene Pedro, voy a seguir con los bienes de Daniel. Eso es subsidiario, ¿sí? El hecho de empezar por cualquiera es lo solidario. Y ilimitado quiere decir de que yo puedo ir no solamente contra los bienes de la sociedad, sino también con los bienes de cada uno de los socios, ¿sí? Bueno, veo que no hay más preguntas por acá. A ver, los dividendos serían, eso ya lo habíamos visto. Voy para arriba, ya que no me preguntan más. Se borra la consulta. Quería preguntar que si... sí. Sí, otra consulta. Esta clase la voy a dar el viernes a 3 de 3, ¿sí? Así que, bueno, aquellos que quieran repasar algo, acá hay 2 mensajes nuevos. Muchas gracias, no, profe, gracias a ustedes, gracias a ustedes por estar ahí, por las ganas que le ponen, así que bueno, nos estaremos viendo para el lunes, ¿sí? No, ustedes van a tener, ¿qué dice profe? ¿Qué hacemos los alumnos del 3 de 2? Hay un colado acá.